La Croix-Rouge canadienne est présente au Nicaragua depuis le passage dévastateur de l'ouragan Mitch en 1998. Travaillant en collaboration avec la Croix-Rouge du Nicaragua, le ministère de la Santé et les communautés locales, nous concentrons nos efforts dans l'amélioration de la santé des communautés les plus vulnérables, situées dans les secteurs les plus pauvres et reculés du Nicaragua. En 2006, la Croix-Rouge a mis en action un projet de santé maternelle et infantile connu sous le nom de Enlace, dans le but d'offrir des services de santé, de promouvoir la santé et l'hygiène et d'éduquer les enfants de moins de 5 ans, les femmes en âge de procréer, les femmes enceintes ainsi que les nouvelles mères. Un des objectifs de ce projet est d'encourager les hommes à participer dans la santé communautaire. Aquí ningún proyecto teníamos, para nada. Vino el proyecto Enlace a darle un realce a Cruz Roja. Mire, el peso esperado de su niño era 8 completo y pesó 8,3. Esto quiere decir que la niña subió de peso, salió satisfactoria. Les volontaires de la Croix-Rouge sont sélectionnés et formés pour travailler en étroite collaboration avec les volontaires en santé communautaire, connus sous le nom de brigadistas. Les brigadistas font partie d'un réseau national populaire de volontaires qui existe depuis plus de 30 ans au Nicaragua. Y porque ella nunca me subía de peso. Entonces, con ellas, las explicaciones que ellos me dieron, pues ella, cómo hiciera, cómo le diera los alimentos a ella. Entonces ella ya subió de peso, yo pues ya me sentía más alegre porque la Cruz Roja viene a pesar. Yo me siento alegre pues porque uno no se da cuenta así cómo van los niños. Empecé a ser voluntaria de la Cruz Roja porque mi papá era voluntario. Y me siento satisfecha por ayudar a alguien, no en lo material, sino en lo poco que uno puede apporter. Chaque mois, les volontaires en santé communautaire rencontrent leurs équipes de volontaires de la Croix-Rouge et du personnel du ministère de la Santé à la clinique locale. Ces rencontres sont très importantes pour les volontaires, car elles leur permettent de faire un compte-rendu des activités de santé communautaire et de partager leurs expériences, leurs succès et leurs défis. ¿Y cómo hizo para recuperar a ese niño que tuviera su crecimiento? Bueno, con la consejería sobre la alimentación de los niños para que así recuperen su peso perdido. Un aplauso, pues. Pues ahora contamos con la computadora, con medios de transporte, la camioneta, la moto, que esto nos ha servido ya para ir a hacer gestiones, porque tenemos que pensar en la sostenibilidad. Ya Proyecto Enlace ya terminó, ya quedamos con las riendas nosotros como consejo y no vamos a dejar caer esto. Si alguien vino a dar un inicio, ¿por qué nosotros no le vamos a dar el final? Me siento alegre, satisfecho con el proyecto porque aprendí demasiadas cosas que no sabía. Aunque no tenía un salario, pero me quedó lo más bueno, que es el conocimiento. ¿Qué mejor podemos tener que el conocimiento?